Muy buenas tardes con todos, familia. Buenas Para tardes. dar inicio, me presento. Mi nombre es Catalina Lazo, actualmente psicóloga del proceso ambulatorio de Renaceres IPS, y el día de hoy vamos a abordar la temática en relación a las etapas de la adicción y qué es una adicción. Entonces, les voy a compartir la presentación para que todas las familias estemos atentos y al final vamos a dar un espacio para aclarar las dudas. Bueno. Bueno, familia, el día de hoy vamos a tocar el tema como contenido, vamos a hablar sobre las adicciones y los procesos de esta, los 7 estadios o estados de las adicciones, los 10 procesos de cambio dentro del proceso de adicción y los niveles de un cambio. Para dar inicio, vamos a definir las adicciones y los procesos. Cabe resaltar que la adicción es una patología, es decir, que por su definición es un problema de salud que afecta negativamente la calidad de vida de las personas quien la padecen. Por ello, esto no es una experiencia normal que surge a partir de un determinado estilo de vida, ni es una manera cualquier otra de sentir bienestar en situaciones correctas. ¿Qué pasa en esta definición de adicción? Las esferas del contexto, esferas sociales, esferas mentales, esferas familiares, se ven afectadas por un patrón repetitivo de consumo o de adicción. La adicción, cabe resaltar, no siempre es y está ligada al uso de alguna sustancia psicoactiva, sino también a patrones asociados a este. Ejemplo, las ludopatías, las mitomanías, que son alteraciones a nivel de salud mental. En estas adicciones, como decíamos, afectan en diferentes esferas y una de ellas es a ustedes como familias. Cuando nosotros tenemos un familiar, un hijo, un hermano, un primo, un padre, con este tipo de adicciones o enfermedad, nosotros también nos volvemos adictos. Entonces es ahí cuando se aborda la codependencia. Para definir un poco mejor los estadios o las etapas de este proceso de adicción, vamos a hablar primero de una precontemplación, segundo, una contemplación, tercero, preparación, cuarto, acción, quinto, mantenimiento y 6, recaída. Esta etapa de la finalización la vamos a aclarar un poquito y muchos se preguntarán por qué tomamos en concepto a la recaída durante el proceso de recuperación. Pasa que la recaída hace parte también de un proceso de recuperación. Ya más adelante, dentro de su concepto, les iré aclarando por qué la recaída se encuentra en nuestro mapa de los procesos de adicción. Entonces, decimos que la precontemplación es el primer estadio, donde estamos en la etapa apenas inicial de empezar a negociar qué es una conducta adictiva para uno, para la perspectiva de un adulto. Entonces, se dice que en este estadio las personas no le dan la relevancia que le corresponde a una situación o una acción de adicción. Empiezan a la justificación, porque esto me genera bienestar, yo lo hago porque esto me da motivación, porque me siento más alegre o al contrario me siento más tranquilo. Y este es un justificante para optimizar en cierta parte la funcionalidad de una persona que tiene una adicción arraigada. Posterior a ello tenemos la contemplación y en este estadio los sujetos tienen mayor grado de conciencia del problema.
ya han considerado y han evaluado un poco la posibilidad de cambiar. Y de hecho, piensan seriamente en los cambios a lo largo de los próximos 6 meses. Ellos evalúan un tiempo, es decir, bueno, ¿qué pasa si durante esta semana yo no consumo? Entonces ya empieza como la duda y la incógnita de lo que posiblemente puede llegar a pasar si no se da una acción de consumo. Este es un periodo de ambivalencia en el que coexisten sentimientos contradictorios sobre continuar con la adicción o dejarla. Hasta este segundo estadio, las personas todavía no ven en plenitud las ganancias de dejar un consumo. Entonces nosotros, enfocándolo en el proceso que dentro de Renaceres IPS se tiene, hablamos que la precontemplación es cuando nosotros como familia optamos por la posibilidad de que nuestra familiar o nuestro familiar inicia un proceso. Entonces, muchos nos identificamos en la parte en la que nos dicen, no, si eso no es nada, es un poquito en una fiesta, simplemente lo hago con X persona o es para sentirme mejor. Y muchos lo justifican hasta en la parte de rendimiento. Puede ser académico, puede ser laboral. Ya en la contemplación, entonces los usuarios hablamos de que ya están inmersos, pero aquí todavía no hay ese nivel de conciencia evaluando una ganancia. Es muy recurrente cuando las familias dicen, no, mi hijo ya lleva 15 días y a los 15 días me dice que no, que él sabe que eso es lo que necesitaba. Pero ¿qué pasa? A los pocos días, toda esa perspectiva y la evaluación de esas ganancias ya no está. Entonces viene la irritabilidad o la pelea pues entre entre el familiar y el usuario, que necesariamente pues el usuario no requiere de ese tipo de procesos. Es por esta ambivalencia. Ellos se centran apenas en esta etapa de la contemplación, donde lo piensan, pero a la vez lo siguen justificando. Ya es hasta en una etapa de preparación donde las personas o los usuarios empiezan a ver un nivel más de ganancia al momento de cortar el consumo de sustancias psicoactivas o hacer algo para dejar esta situación que causa adicción. Entonces, esta preparación también es llamada determinación, donde se presenta al iniciar un tratamiento como aporte a mi conducta de adicto o a mi situación de adicto, a mi condición de adicto. El individuo ya intenta ser, o el usuario intenta ser conciencia de su responsabilidad de cambio. Entonces él ya empieza a decir, bueno, yo tengo un problema de adicción, pero también quiero buscar una ayuda. Ya hay una opción más avanzada y un nivel más de conciencia para que ellos empiecen a generar sus propias estrategias. Estamos hablando ya de un periodo donde dentro del proceso con nosotros, ellos ya empiezan a evaluar su propia motivación. No es porque mi mamá, porque mi papá, mi familia quiere, no. Es porque yo ya en un punto veo la necesidad de recibir diferentes herramientas, tanto profesionales como por comunidad terapéutica, para cambiar mis patrones de consumo. Entonces, en esta etapa de preparación, ya hay como esa disputa entre lo que necesito y lo que yo quiero. Ya hay más coherencia, ya se encuentran alineadas estas bases y por eso estamos hablando ya cuando los usuarios empiezan por allá en segunda fase, empiezan a evaluar sus propias ganancias. Entonces ya me siento más motivado, ya ha pasado un periodo de desintoxicación en el cual cuando la mente ya se empieza a desintoxicar, no hablamos solo del cuerpo, sino mentalmente, empiezan a generar esa necesidad, pero ahí todavía no se adquiere ninguna herramienta para accionar en cuanto a la adicción. Ya viene hasta al estadio de la actuación,
que es el momento donde se produce una modificación de la conducta problema que se va a manifestar principalmente por la abstinencia. ¿Qué pasa cuando ya hay un periodo y un grado de aceptación de un problema? Entonces los usuarios empiezan a actuar en pro de esto. Yo me siento con más energía. Yo siento que presto más atención a mis terapias grupales, a mis terapias educativas, porque ya estoy limpio. Ya viene un periodo, vamos hablando más o menos de unos 3 meses, donde el usuario ha adquirido hábitos, porque ya viene de unos hábitos de aprender a organizarse, a organizar donde él vive, a limpiar, a todas las delegaciones por las que ha podido pasar. Entonces aquí ya empiezan a ver su productividad. Ya hablamos, como les decía, de unos 3 meses más o menos. En esta etapa de actuación logra identificar los cambios que puede llegar a hacer y hay un mayor nivel de aceptación por preparaciones positivas propias. Entonces él ya empieza a validar, nuestro usuario empieza a validar mis ganancias propias a raíz de todas estas etapas que ya fui cumpliendo. Ya pasé por una delegación inicial, voy por una delegación más grande y ya hasta en la etapa de la actuación o de la preparación, ellos evalúan, mira que soy más funcional sin un consumo, sin necesidad de una sustancia, o estoy equilibrado sin la necesidad de tener mi actividad que me causaba adicción. Aquí ellos ya miran, ya generan como esa estrategia propia para la automotivación. Hablamos entonces en esta etapa de una acción de cambio y pasa por un periodo ya de un tiempo y de una limpieza tanto a nivel físico y de aspecto mental, donde realiza cambios radicales en las características de su vida. Esto en pro de su recuperación. Ya nuestro usuario va a evaluar esas habilidades y esas ganancias que ha adquirido por este periodo de desintoxicación. Entonces, ya los usuarios a los 4 o 5 meses, donde ya han subido, también nos encontramos en una fase de nivel, ellos ya evalúan, estoy generando con un ejemplo, las personas que han llegado miran entre sus pares a la persona que después de un periodo y de un tiempo ha adquirido tantas habilidades, tanto de expresión, de autorregulación, de automotivación, de comprensión, que los usuarios nuevos, los usuarios ingresos, van a mirar cómo hay una ganancia en esta persona. La persona que ya ha pasado y está en esta etapa de acción o de cambio ya empieza a evaluarse en ganancias positivas o en aspectos favorables a él. Empiezan por los cambios físicos. Entonces las personas ya dicen, ah, mira, yo estoy más gordito, yo cuando ingresé acá estaba todo flaquito, pálido, ojeroso, pero como ya ha pasado un tiempo, llevan una dieta balanceada, llevan tiempo de limpieza, es aquí donde ellos ya evalúan y se validan esas propias ganancias y esas habilidades adquiridas. Ya en la etapa del mantenimiento, este estadio se caracteriza por la permanencia de la abstinencia, así como la generalización de otras drogas y la consolidación de un nuevo estilo de vida. ¿Qué pasa en el mantenimiento? Ya cuando los usuarios o nuestros familiares terminan un proceso, ellos inmediatamente deben generar un plan de acción para mantener todas estas habilidades. Entonces, ¿qué pasa con el usuario que ha acabado un proceso residencial, ha cumplido tanto con sus pasos, con los requerimientos de los profesionales, ha modelado con un ejemplo? Al salir de esta inmersión, de donde él adquirió tantas habilidades, necesita un plan de mantenimiento, un plan que lo estabilice a las nuevas demandas del contexto. Siempre hemos dicho, dentro del hogar, dentro de Renaceres,
es una microsociedad. Cuando ellos salen, empiezan a realmente poner las habilidades adquiridas allá dentro de nuevamente sus esferas, como les decía, esfera personal, esfera afectiva, esfera familiar, que muchas veces se tornan factores de riesgo. Entonces, lo primero que se hace dentro de un periodo de internamiento es enlistar los factores de riesgo. Ellos, como ya lo hemos dicho, vienen de diferentes procesos, de diferentes estadios. Ellos logran identificar que mi principal factor de riesgo, ejemplo, es un factor o una esfera social. La persona no va a estar recluida o inmersa en un contexto toda su vida. Debe aprender en el proceso de internamiento a absorber todas estas herramientas y ya cuando se termina o se culmina con el proceso, porque ya pasó por todos los estadios y no hablamos de 15, un mes, 2 meses, sino hablamos de respetar tiempos en los cuales esta persona en diferentes estadios va generando sus propias habilidades, ya empiezan a generar y a mirar la posibilidad de cómo yo enfrentar entonces mi contexto a la salida. Entonces finaliza un proceso que es una de sus primeras ganancias. He cumplido con todos mis requerimientos, entonces yo cómo enfrento mis esferas. Como les decía, muchas personas y muchos usuarios ya identifican sus factores de riesgo, entonces cómo desde mis habilidades aprendidas yo voy a hacer la parte de acción propia para asumir lo que el entorno me va a presentar. A los usuarios siempre se les crea la conciencia de, si bien ellos han generado y han adquirido habilidades, muchas cosas del entorno no van a cambiar. Ejemplo, los factores de riesgo. Los factores de riesgo van a estar identificados tanto en la parte social, en la parte familiar, en la parte personal. Entonces, ¿cómo yo voy desde mis habilidades a enfrentarlos y a superarlos? El ideal no es solo reconocerlo, sino superar ese factor de riesgo para yo mantener bajo mi plan de mantenimiento, poder mantener este equilibrio, poder estar con mi proceso de una adecuada manera. Es aquí que en esta fase de mantenimiento, las personas deben estar evaluando siempre esas habilidades y colocándolas como en una balanza, mis habilidades aprendidas, los factores de riesgo, cómo estas habilidades actúan en los factores de riesgo y seguido a ello tengo un resultado positivo para mi recuperación. Entonces nosotros, desde el programa ambulatorio, ayudamos a crear esta parte del mantenimiento. Generemos herramientas porque ya te encuentras inmerso en el contexto, ya te encuentras inmerso en diferentes aspectos ya familiares, sociales, que muchas veces reconocimos allá en el internamiento que eran nocivos para ti. Bueno, generemos entonces más herramientas para afrontarlos y aún más habilidades para superarlos. Entonces, como les decía inicialmente, en estos estadios se contempla la recaída porque hace parte del proceso de recuperación. Cabe resaltar que la recaída empieza y siempre se detecta desde una recaída comportamental o emocional. Entonces, cuando las personas empiezan a deshabituarse, ya todos los hábitos y estilos de vida saludable se los está dejando a un lado, mi funcionalidad como persona también, mi paciencia, todos los defectos de carácter, todo eso que ya había trabajado en mi proceso residencial, vuelven y aparecen. Hablamos de una recaída de comportamiento. Después de esta recaída de comportamiento, automáticamente pasamos a una recaída ya de sustancia o de patrones asociados a la adicción. Entonces aquí ya hay un consumo, nuevamente las familias
Empezamos con la codependencia, es que mire, otra vez, él se está quedando dormido hasta tarde, no está yendo al estudio o dejó el trabajo, nuevamente está llegando tarde. Entonces miramos cómo hay una regresión en comportamientos negativos o comportamientos que evidenciamos bajo un consumo. Ya cuando la persona entonces nuevamente evidenciamos a nuestro familiar, a nuestro usuario, que nuevamente estamos en un comportamiento como al inicio, hay posiblemente, y es lo más seguro, una recaída en cuanto a consumo. Aquí es donde ya la recaída total se ven alteradas las habilidades, tanto control inhibitorio, que es esa capacidad de decir, no puedo llegar hasta el punto de volverme a romper los hábitos de estilos de vida saludable, irrumpir en mis rutinas diarias, irrumpir en mis responsabilidades como hijo, como esposo, como familia. Y las familias aquí también es lo más seguro, tienen una recaída. ¿Por qué? Porque empiezan a justificar. Entonces, vemos a nuestro familiar que tiene una recaída comportamental y muchas veces se lo valida. En lugar de retomar lo que ya habíamos generado con un proceso, entonces las familias muchas veces también empiezan como a justificar, no, es que él se está comportando porque pasó esto, o él está así porque está cansado, y entonces las familias también presentamos una recaída, porque las familias también empiezan en un proceso mediante el primer estadio que les mencionaba de precontemplación, y terminamos en un proceso de recaída comportamental. Ya en los 10 procesos de cambio que nosotros evidenciamos después de un proceso de rehabilitación o rehabituación, tenemos como primer punto un aumento de la concientización. Esto se hace de forma consciente y es un incremento del pensamiento de información sobre la problemática asociada al consumo. Aquí, ya cuando vemos un cambio, empezamos a ver que nuestro familiar, nuestro usuario, tiene una capacidad mayor para estipular cuál fue su consumo y qué era lo que realmente buscaba con este consumo. Es decir, ya identifica cuál fue su factor desencadenante. Tenemos en nuestro segundo proceso de cambio la autorreevaluación, donde es la valoración afectiva y cognitiva del impacto de la conducta adictiva sobre los valores y manera de ser uno mismo, así como el reconocimiento de la mejoría significativa que representaría para su vida el abandono de una conducta. En esta parte ya la persona valida sus emociones, si bien todos como seres racionales tenemos una estructura emocional, la persona después de un proceso de cambio empieza a evaluar, ok, el día de hoy yo me siento triste, me siento frustrado, no fue un buen día, pero no quiere decir que necesariamente necesite o una sustancia para generar mayor placer o para disminuir el estrés, y ya empieza a validar, bueno, ¿cómo yo puedo crear mis propios mecanismos para solventar mi mantenimiento? Ya en el tercer ítem tenemos una reevaluación ambiental. En esta reevaluación ambiental, las personas aprenden y los usuarios, nuestros familiares, aprenden que indistinto lo que me genere el ambiente y mi relación con el otro, mi proceso de recuperación y mi mantenimiento es responsabilidad mía, no de mi familia, no de mis papás, no de mis hermanos, tíos, sino que al contrario, yo soy el principalmente responsable de lo que yo pueda generar con mis habilidades y lo que yo pueda afrontar con las mismas. El ambiente juega un papel muy importante, ya que en este punto las relaciones interpersonales pueden tornarse como factor de riesgo.
hay un mayor reconocimiento de las consecuencias productivas de un actuar y un sentir. Entonces, si yo siento frustración por algo que me pasó en el contexto social, entonces yo ya genero ya recuerdo, traigo, evoco mi recuerdo de mi habilidad y muchas veces a mí me recomendaron desde mi parte profesional que mediante, les doy un ejemplo, el ejercicio, yo puedo sacar esta frustración. Entonces, desde su reevaluación ambiental, él va a evaluar y él va a generar una acción que lo puede mantener en esta fase de cambio. Ya en nuestro cuarto ítem tenemos un relieve dramático donde la experimentación y su expresión de relaciones emocionales son más claras y son más observables. Entonces, muchas veces nosotros como familia pudimos evidenciar que nuestros usuarios, nuestros familiares, no nos comunicaban su estructura emocional, es decir, la cohibían y la reprimían. A este punto, después de un proceso, las personas ya empiezan a reconocer, ok, yo me siento triste. ¿Y por qué me siento triste? Entonces ya te van a dar su sentir y su pensar, pero ya no causa un desequilibrio a nivel emocional. Ya se han generado, como les decía, esas herramientas para afrontarlas. La autoliberación está muy ligada a un compromiso personal, a un aumento de la capacidad del sujeto para decidir y elegir. Ya la persona en esta autoliberación empieza a generar en su organigrama, en su rutina diaria, qué me ayuda a mí para generarme un placer, un bienestar. Entonces yo, en lugar de irme directamente a la sustancia, yo ahorita puedo compartir con mi familia y me siento bien. Y tengo esa liberación de emociones, de sentimientos, de pensamientos. Y aquí ya en esta autoliberación empezamos y vemos más evidenciada la parte de la expresión en estructura emocional y de los pensamientos que muchas veces se presentan. En la liberación social se representa un aumento en la capacidad del sujeto para decidir y escoger, proporcionando por una toma de decisiones, tanto por la presentación social de la conducta adictiva como la voluntad social de cambiarla mediante el incremento del repertorio personal y las alternativas adaptativas. Cuando nosotros hablamos de la parte social o del entorno social, las personas han generado ya, los usuarios o familiar, han generado ya las estrategias a implementar, como les decía, en este factor que muchas veces se torna como factor de riesgo para adaptarse y saber que si bien es un factor de riesgo para mí, yo no lo puedo evitar en su totalidad, pero sí lo puedo afrontar. Y entonces sí puedo empezar a generar desde mi propia metacognición, desde mi propia toma de decisión, cómo voy a ejecutar las acciones para que no se me pierdan todas mis habilidades y más aún no se pierda todo el proceso que ya había hecho. Ya en el manejo de las contingencias es una estrategia más conductual que incrementa la posibilidad determinada a la conducta relativa o que este cambio ocurra. Las personas ya en este punto de las contingencias saben que si mi factor de riesgo es la esquina donde siempre yo me hacía donde el dealer o accedía a la droga, a la sustancia, pues la mejor opción es coger el otro lado o ni siquiera asomarme a eso, sino que indistinto si el camino me queda más largo, pues yo me voy por sentido contrario. Ya es en esta contingencia donde ellos empiezan a decir, no, yo tengo muy claro cuál es mi factor de riesgo, tengo muy claro por dónde no tengo que coger el camino. En las relaciones de ayuda están ligadas al factor de red de apoyo, donde las personas bajo una adicción saben y se ha especificado muchas veces, y ustedes como familia sé que lo conocen, una persona después de un proceso de rehabilitación o de rehabilitación no se puede separar de sus grupos de apoyo, pares, su acompañamiento clínico,
¿Por qué? Porque si no nos deshabituamos. Esta red de apoyo y esta relación con las ayudas va a, no a garantizar, pero sí va a favorecer y a aportar mi forma en cómo yo afronto una situación, comunico y puedo generar mediante la interacción social de positivos, de personas positivas, generar herramientas de afrontamiento, generar herramientas para yo poder manejar esto que me está pasando, esta situación que se me presentó. En cuanto al contracondicionamiento, son las estrategias netamente cognitivos comportamentales cuyo objetivo es modificar la respuesta, sea una conducta cognitiva, estar ligado al factor cognitivo, la conducta, lo fisiológico y lo motor. Aquí se facilita mucho por los estímulos. Muchas veces les hemos explicado como familias estos estímulos positivos que se utilizan para una modificación de la conducta. Entonces, a una conducta favorable repetitiva durante un tiempo, vamos a tener un estímulo positivo o ese refuerzo positivo. Muchas veces son o los privilegios o en el proceso de internamiento, las llamadas, las visitas, todo eso se da, ¿por qué? Porque a lo largo de la semana, entonces el usuario o nuestro familiar que está dentro del proceso ha cumplido con todos los requerimientos a nivel terapéutico y a nivel profesional, entonces sí es apto para este refuerzo positivo. Ya en el control de los estímulos va muy arraigado también a la parte de factores de riesgo, factores detonantes y todos aquellos estímulos que yo sé y reconozco causan malestar, pueden causar frustración o que indistinto, si no lo reconozco, pero pueden llegar a pasar, yo los puedo manejar y les puedo dar un mejor afrontamiento, puedo manejar mejor la situación. Ejemplo, en la vida diaria se presentan muchos imprevistos que uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si necesito soluciones inmediatas? Eso es algo que a muchos nos causa como un desequilibrio y afrontarlo a veces nos descanaliza. Ya los usuarios que han pasado por un proceso de rehabilitación tienen este control de impulsos. No en todas las situaciones, pero sí han generado muchas herramientas o habilidades que les ayudan a este control de impulsos. En los niveles de cambio se presenta como una organización jerárquica en la que se interrelacionan los procesos psicológicos susceptibles a ser tratados. Es decir, esto se refiere a que es necesario cambiar para abandonar una conducta adictiva. Ya en estos niveles de cambio estamos hablando de unas situaciones más específicas y más claras de lo que se logra por un proceso de rehabilitación, un proceso de mantenimiento, una no separación de grupos de apoyo y una familia comprometida a esa recuperación. Entonces, primero tenemos en nuestra jerarquía un síntoma o una situación. Los síntomas ya son manejables, que hablábamos también de la parte de desequilibrio emocional, o las situaciones que se puedan tornar como perturbadoras, como desequilibrantes, como nocivas para nuestra conducta. Ya hablamos, digamos, de esto, de estos síntomas o situaciones que ya son manejables. Tenemos las cogniciones adaptativas, donde yo indistinto y todos los usuarios y los familiares que tenemos dentro de un proceso de rehabilitación empiezan a adquirir, son estas conductas adaptativas. ¿Por qué decimos cogniciones desadaptativas? Porque las personas y los usuarios deben aprender que el entorno, muchas veces, como ya lo dijimos, me puede afectar, yo ya puedo desadaptarme de eso y tener mis hábitos y estilos de vida que van a ser favorecedores para mí. Si entonces, después de un proceso, las familias muchas veces optan por moverse de su lugar de residencia, reubicarse, entonces
ya no me gusta y el usuario tiene una regresión ahí, hablamos de un proceso de recaída, ya después del proceso, estas condiciones desadaptativas empiezan a fortalecer. Me de lo negativo, pero entonces me adapto a lo que mi nuevo entorno me está ofreciendo, a lo que mi familia, por generar estrategias y porque las familias también han aprendido durante estos espacios, pues entonces yo me adapto, yo voy aprendiendo, yo ya adquirí habilidades y yo las ejecuto. En cuanto a nuestro tercer nivel de cambio, hablamos de los conflictos actuales interpersonales, arraigado entonces a un desequilibrio posiblemente emocional, a un desequilibrio que lo generen diferentes factores, pero que estos conflictos interpersonales ya son manejables, ya no son desadaptativos. En cuanto a los conflictos de la familia o de los sistemas, como les decía, las familias muchas veces son las primeras en recaer. Entonces volvemos a patrones de hábitos negativos, dejamos que nuestro usuario sea el que controle nuevamente la función familiar y entonces hablamos de una recaída. Ya los conflictos familiares, después de un proceso de cambio, se arraiga a nosotros como algo que si bien sí me puede causar un malestar, no me desequilibra, no me va a nuevamente producir un malestar. El sistema está arraigado también a las esferas sociales o diferentes sistemas en los que las personas, los usuarios o nuestros familiares se encuentran inmersos. Y por último, tenemos los conflictos interpersonales. Estos conflictos interpersonales hablan también de los vínculos afectivos. Entonces, en estos vínculos afectivos hablamos de parejas, vínculos afectivos con los esposos, esposas. Ya los conflictos interpersonales no se tornan como un factor desencadenante nuevamente de consumo o un factor de desequilibrio. Ya eh, tengo la capacidad, después de un proceso de un tiempo prolongado donde hubo muchas terapias y muchas ayudas, de que en estos conflictos interpersonales mi recuperación no se va a ver afectada. Al contrario, mi recuperación me ha ayudado que si bien estos diferentes conflictos o estas diferentes alteraciones sociales se presentan, yo puedo afrontarlas y asumirlas. Familia, vimos un espacio, un espacio de muchos conceptos. Yo en estos minutos que nos quedan quiero aclararles alguna duda en cuanto a las fases de cambio, en cómo es el proceso. Todo esto está arraigado al proceso de internamiento, al proceso ambulatorio, que es la fase de mantenimiento, y cómo ustedes como red de apoyo se tornan también como un factor protector, ese factor que nos va a ayudar al mantenimiento y a seguir generando aún más habilidades de afrontamiento al contexto. Bueno, entonces no sé si algún familiar, alguna persona quiera participar desde sus aportes también. Ok, Adriana, muy buenas tardes, cuéntame. Doctora, muy buenas tardes. Yo quería como aportar estos procesos, pues me da como una esperanza todo lo que usted me dice, ¿sí? En ese momento mi hija está en ambulatorio, ¿sí? Y me hace pensar que el ambulatorio es tan importante porque es el espacio donde ella está afuera. Y a pesar de que ella lleva un mes en el ambulatorio, yo le he visto muchos cambios. Eh, ella vive en Cali, yo no vivo en Cali, pero ella está en una parte estudio y noté el cambio de su responsabilidad en cuanto a su arreglo de la parte estudio, a que tiene que hacer su comida y su desayuno. Eso ha evolucionado muy bien. Ella le sacaron unos exámenes mandados y hubo un examen que salió de pronto, no digamos mal, pero sí que tiene una falla.
Y me dijo, me dice, mamá, ella está cumpliendo años estos días, mamá, yo no me puedo comer esa torta, me toca dar la torta porque me hace daño. Entonces eso para mí fue como una satisfacción de saber de que ella sabe que ella está en una dieta, que no puede comer, porque venía con una ludopatía que estaba comiendo mucho y coma y coma y coma, ¿sí? Entonces el aporte mío es a que debemos seguir con el ambulatorio. En este momento, la pregunta, yo quisiera saber, en ese momento, en esos 10 pasos que usted especificó, ¿en qué paso estaría mi hija? Por decirlo así. Bueno, si vamos a ser muy puntuales, digamos, aquí hay muchas familias, ¿no? Muchas familias que pueden estar en ambulatorio o apenas que hayan iniciado un proceso residencial. Como tú me planteas, está en asumir todos los cambios que están a nivel contextual. Hay una parte médica arraigada que fue una restricción. Quizá no estábamos preparados para eso, pero como esa es la vida, hay cambios muy repentinos, cambios abruptos, podemos decir que ella generó habilidades en su proceso residencial y ahorita ella está afrontando, está asumiendo, pero en este punto es donde esta fase de mantenimiento, que es el proceso ambulatorio, la vamos a poder empujar, la vamos a poder, ok, tenemos una dieta estricta, ¿cómo vamos a generar una satisfacción? Ejemplo, lo de la torta que comentabas, ¿cómo yo sé que no puedo comerme ese dulce? Tengo ganas, pero no puedo. ¿Cómo generamos entonces un espacio de satisfacción que supla ese gusto por el dulce? Bueno, vamos a hacer deporte, algo saludable. Y entonces lo tomamos como hábito. Acá en el proceso ambulatorio, donde generamos estas habilidades de mantenimiento, es para eso, para que nosotros evaluemos las diferentes demandas que nos genera el contexto y poder crear esas estrategias propias que las asuman y que en sus estructuras mentales se vayan arraigando para que ellos las ejecuten. Porque así como vino la restricción de una comida, van a venir más restricciones o quizá más adelante. Que no fui aceptado en el trabajo que yo siempre quise, ¿cómo yo no me voy a frustrar? ¿Cómo yo no voy a generar malestar en mí por una noticia que realmente no me la esperaba? Bueno, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Miren cómo un proceso de recuperación no termina ni siquiera cuando se cumple el tiempo estipulado de un internamiento. Sigue un proceso de mantenimiento, pero tampoco es garante de una recaída. Por eso la metimos en nuestros procesos de consumo, de recuperación, porque la recaída va a estar presente, pero no como tal en acciones, en comportamientos, sino como algo que puede llegar a ocurrir. Para nosotros como familias debemos tener un panorama claro de que nuestro familiar, nuestro usuario debe tener un acompañamiento por una red de apoyo sólida y por un grupo de apoyo sólido que lo va a mantener limpio, que lo va a mantener estable. No podemos decir bien, pero sí estable. Entonces ahí es donde voy con que debemos pertenecer siempre y permanecer siempre en aquello que a nosotros nos favorece a nuestro proceso de mantenimiento. Bueno, alguien más me levantó la mano, el señor Héctor José. Sí, doctora, buenas tardes. Mire, la inquietud que yo tengo es respecto a lo siguiente. En los informes que me han dado, mi familiar ha manifestado que ella no tiene por qué estar allá, que porque son sustancias psicoactivas y que ella no es consumidora. Ella está básicamente por un problema de alcohol. Entonces nosotros vamos a ir el domingo a visitarla. ¿Cómo podríamos manejar esa situación para pues nosotros no caer también en la manipulación y que lo manejemos de acuerdo a, de una manera muy más profesional? Héctor, muy buenas tardes. Hay algo que yo quiero dejar claro y espero que todas las familias en este punto me estén escuchando. El alcohol, si bien es una sustancia
desafortunadamente legal, sigue siendo parte de una sustancia psicoactiva. Cuando nosotros como familia decimos, no, pero es que solo es una copa, solo es una cerveza. No, 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 no. Eso también es una sustancia psicoactiva. No sé por qué lo dejamos a un lado. El alcohol es desadaptativo, el alcohol me ayuda a engañar, el alcohol me ayuda a manipular, se torna como lo que les dije al inicio, una persona adicta empieza a irrumpir en todas sus esferas. Como familia, ayúdenle entonces a la usuaria. Ah, ¿piensas que solo es alcohol? Mira lo que hiciste, mira lo que perdiste, mira todo lo que destruiste. Ah, entonces no es que el alcohol no sea desadaptativo, al contrario, el alcohol es una de las sustancias que, como les digo, desafortunadamente es legal y es de fácil acceso, sigue siendo una sustancia psicoactiva. Para no caer en una manipulación, como te digo, siempre mira de desadaptativa que te volviste, mira lo que perdiste, mira todo hasta donde llegaste. Ah, entonces no es que solo haya sido alcohol, no, es alcohol, sustancia psicoactiva que causó una alteración en tu sistema nervioso central y te causó una deshabituación de todas tus esferas, que eso es lo que hace el alcohol en una persona. Bueno. Muchas gracias, doctora, muy claro. Ok, perfecto. Familia, para mí fue un gusto, ya se nos termina el tiempo, fue un gusto haber estado con ustedes compartiendo esta educativa. Espero tengamos muchas más oportunidades de compartir nosotros desde la parte profesional y ustedes desde sus experiencias como familia para que podamos fortalecernos más cada día y ser esa red de apoyo favorable para nuestros usuarios. Bueno, Adriana, cuéntame. Buenas noches. Bueno, es que yo estoy de noche ya. Es como para el señor que acabó de hablar por la hijita que tiene allá. Yo pienso que de pronto él, aparte de la ayuda que usted le dio, él puede llamar a Renaceres y hablar con el director o con el coordinador de allá para que le ayude como en ese tema, porque es que los hijitos siempre nos van a manipular y van a querer siempre que nosotros los saquemos de allá. Y eso es lo que no podemos dejar, que ellos nos manipulen, porque ellos lo que siempre van a querer es salir, salir. Ellos no quieren estar ningún tiempo allá. Entonces, para que pronto él busque información o ayuda, aparte de la que usted le dio, doctora, con los directivos de allá para que no se deje manipular de la niña y que le diga que es mejor que cumpla pues el proceso para poder que ella salga limpia de allá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ese aporte, muy valioso también. Recuerden que ustedes como familia deben estar en constante comunicación, tanto en las visitas con los educadores, con el director, acá con nosotros como su grupo de apoyo para ustedes. Entonces, aquí vamos a aprender a cómo hacer en esta parte de la manipulación, vamos a aprender mucho de la manipulación, pero también es importante que vayan conociendo estas etapas para que no nos dejemos manipular en aras de, ya llevo 3 meses, ya llevo 4, miren que todo se adquiere mediante un proceso y el proceso debe hacerse bien, debe hacerse completo. Para eso, digamos, son creadas estas educativas y ustedes vayan creando aún más el conocimiento sobre la parte de las adicciones. Bueno, familia, sin ser más, les deseo bendecida tarde, que estén muy bien y para mí fue nuevamente un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias, doctora.